Hola a todos, soy Almudena de Retales de Mil Colores. En el vídeo de hoy os enseño a transformar una pantalla de lámpara de las que se nos van quedando viejas o estropeadas por casa en una tan bonita como la que tenemos aquí. Si queréis que os enseñe, quedaros conmigo hasta el final del vídeo. Para decorar la pantalla de la lámpara vamos a utilizar los siguientes materiales. Una tela principal, en este caso yo voy a utilizar esta estampada con la que decoraremos la mayor parte de la pantalla. También voy a utilizar esta otra lisa en tono granate para hacer algunos volantes a juego de la tela principal. También tengo un botón decorativo, he puesto uno, luego veremos cuál utilizamos, y distintas cintas decorativas para poner complementos en el trabajo que estamos haciendo. Y por último y principal tenemos un cordón elástico, que es el que nos va a permitir darle forma a la funda que vamos a hacer para la pantalla de la lámpara. Si lo tenemos todo preparado, vamos a comenzar. Lo primero que tenemos que hacer es tomar las medidas de la pantalla que queremos cubrir. Entonces, mediremos por un lado qué altura tiene, en este caso son 14 centímetros, y luego mediremos el contorno de la parte superior y el contorno de la parte inferior. En este caso son 35 centímetros y 65 centímetros respectivamente. Con estas medidas de pantalla, 14, 35 y 65, la pieza que tenemos que cortar va a tener el siguiente tamaño. Vamos a cortar un rectángulo que tiene una altura de los 14 centímetros más 10 que le vamos a sumar para tener margen para hacer los dobladillos que tenemos que hacer en la parte superior y en la parte inferior para meter el cordón elástico, y también para que recubra un poquito la pantalla. En cuanto al largo de esta pieza, va a depender de cómo de fruncido os guste. Si os gusta poco fruncido en la parte inferior, tomaríamos el doble del contorno superior, es decir, una pieza de 70 centímetros. Si os gusta que quede bastante fruncida la parte inferior, tomaremos una pieza del doble de la parte inferior, en este caso 130 centímetros. Estas medidas serían las que comprenden el tamaño de este rectángulo. Cualquier medida entre 70 y 130 va a estar bien. Un poco también mirad la tela que tenéis, el ancho que tiene, porque a lo mejor si tenéis una pieza que mide 1,20 m, pues no hace falta buscar otra tela, nos va a quedar un poquito menos fruncido, pero también va a ser suficiente. En estas medidas ya estoy incluyendo el margen de costura de 1 centímetro que vamos a utilizar. Yo la pieza que voy a cortar va a tener este tamaño, 24 por 130. Cuando hayáis cortado la pieza, vamos a poner derecho con derecho y vamos a dar un pespunte, alineamos bien los bordes y damos un pespunte justo en el lado más corto con un margen de 1 centímetro. Cuando hayáis dado ya este pespunte, lo que tenemos que hacer es, en los dos extremos que nos quedan, que son los lados, en mi caso, de 1,30, vamos a preparar un dobladillo. Entonces, doblamos como medio centímetro y luego doblamos ya 1 centímetro. Lo vamos a sujetar bien con pinzas, con alfileres, cada una con lo que tenga, y daremos un pespunte muy pegadito aquí al borde, porque por ahí es por donde luego vamos a pasar el cordón elástico. Vamos de esta manera preparándolo. También, si queréis y os es más cómodo, lo podéis hilvanar. Bueno, cada uno ya como prefiera hacerlo. Tenemos que dejar aproximadamente 1 centímetro para que entre con comodidad el cordón. Voy a suponer todas las pinzas y os enseño. Cuando tengáis preparado así este dobladillo que estamos haciendo ancho, vamos a dar un pespunte, lo daremos justo por aquí por el borde para dejar espacio para meter el cordón. Este paso le vamos a hacer tanto en esta parte superior como en esta parte inferior de la pieza que acabamos de preparar. Con los dos pespuntes dados en los dobladillos que hemos preparado, lo que hacemos es irnos donde tenemos la costura vertical y con la ayuda de un descosedor vamos a deshacer un poquito aquí la costura para tener espacio por donde luego meter el cordón elástico. Y con la ayuda de un pasacintas vamos a meter el cordón elástico
tanto en el espacio que hemos dejado en uno de los lados como en el otro. Ya he colocado el cordón elástico que iría en la parte superior, lo he fruncido bastante porque al ser una lámpara pequeñita el contorno de la pantalla en la parte de arriba es bastante pequeño. De todas maneras dejo cordón elástico suficiente para luego, cuando hayamos pasado el cordón que va en la parte de abajo, poder adaptarlo en función del tamaño de la pantalla. Ya he pasado el cordón elástico, en un lado lo he apretado más, en otro un poquito menos, y ahora tengo la pantalla y vamos a tomar medidas. Simplemente vamos a colocarlo y ahora veremos cuánto hay que fruncir y dónde tenemos que cerrar el cordón. Vamos a irlo colocando. Veis que sobresale un par de centímetros nada más en la parte de abajo y en la parte de arriba pues nos pasa exactamente igual. Entonces vamos a ir lo primero a ajustar en la parte superior. Entonces vemos donde fruncimos, que en este caso va a ser todo, y podemos o bien dar unas puntadas o bien hacer un nudo que luego metamos en el interior de la apertura, que es lo que voy a hacer yo. Ahora miramos en la parte de abajo, ya hemos colocado la parte de arriba. Vamos a ir repartiendo los volantes para que quede bien fruncido. Como veis, al poner el doble del tamaño de la parte de abajo, queda con muchos pliegues. Y cuando lo tengamos, hacemos lo mismo. Vamos a tirar de los cordones para que nos quede bien firme. Y yo de nuevo voy a hacer un nudo, ahora cortaré los extremos, que lo meteré en el interior del espacio que hemos dejado para el cordón elástico. Para meter el nudo en el interior de la costura simplemente empujamos un poquito y vamos tirando de la propia tela y vamos a meterlo dentro. Veis, aquí ya he metido un poquito más, vamos así desplazando un poquito y lo vamos a meter completamente en el interior. Ahí está. Una vez que tenemos los nudos en el interior de los espacios que hemos dejado, lo único que vamos a hacer es distribuir la tela, los pliegues, de una manera lo más homogénea posible por el conjunto de la pantalla, para así ahora poder colocar el volante que vamos a preparar. Para hacer el volante que voy a poner en la parte inferior de la pantalla, he cortado una tira que tiene un ancho de 10 centímetros y un largo de 130, es decir, el doble del contorno que tiene la pantalla en la parte inferior. En función de la tela que tengáis, pondríamos derecho con derecho, doblamos a lo largo y vamos a ir sujetando con pinzas o alfileres. Con la pieza así preparada daremos un pespunte todo el lado largo con un margen de 1 centímetro. Con el pespunte dado lo que vamos a hacer es voltear esta pieza. Nos vamos a ayudar de algún objeto para ir empujando la parte exterior hacia afuera y así irle dando completamente la vuelta. Con la pieza ya volteada vamos a plancharla de manera que la costura quede en el centro de uno de los lados, como veis aquí. Para cerrar la tira lo que hacemos es en uno de los extremos doblamos hacia el interior aproximadamente 1 centímetro, lo marcamos con la mano, no hace falta más, y el otro extremo nos aseguramos que está bien colocada la cinta, que no tiene dobleces, que no está girada. El otro extremo lo metemos en el interior. Y ahora, bien a mano o bien a máquina, vamos a dar unas puntadas para unir ambas tiras. Yo lo voy a unir dando unas puntadas a mano con un hilo al tono. Mirad, yo estoy cerrándolo a puntada escondida. Tengo un hilo al tono, sale justo al borde de la tela que he doblado. A la misma altura introduzco la aguja en la tela que está
metida dentro de esta, avanzo por el interior sin perforar el otro lado, saco la aguja justo al borde y tiro, y de esta manera, como veis, damos puntadas que prácticamente resultan invisibles. Voy a terminar de coserlo y continuamos. A continuación, y para formar los pliegues que vamos a realizar en esta pieza, haremos con la ayuda de una regla o de una cinta métrica marcas cada 2 centímetros justo al borde de la tela. Con todas estas marcas vamos a ir haciendo los siguientes pliegues. Tenemos 2 marcas contiguas, entonces esta marca la montamos justo en la marca anterior y sujetamos con un alfiler. Vamos ahora a la siguiente marca y la montamos con la contigua. De esta manera, lo que estamos haciendo es reducir el tamaño de esta tira a la mitad. Recordaros que esta tira tenía el tamaño del doble del contorno de la parte inferior y al hacerle estos pliegues nos va a quedar automáticamente al tamaño del contorno de la parte de abajo de la pantalla. ¿Veis cómo estoy formando los pliegues? Simplemente vamos uniendo una marca con la contigua y sujetando con un alfiler. Mirad, cuando hayáis colocado todos los alfileres podéis probarlo y ver que coincide el tamaño que nos ha quedado de esta cinta, uncida ahora con unas tablas, con el contorno de la pantalla que veis que queda justo a su tamaño. Ahora lo que vamos a hacer es dar un pespunte para sujetarlo. Entonces, este pespunte un poco en función de vuestro gusto. Podéis darlo a la mitad o podéis darlo más hacia uno de los extremos. Yo lo voy a dar aproximadamente como a medio centímetro del borde de la tela y luego vamos a colocar encima una cinta decorativa. Comenzamos dando de momento el pespunte para poder retirar todos los alfileres. Mirad, ya he dado el pespunte a las tablas y veis cómo quedan todas exactamente iguales, con lo cual, bueno, ahora al colocarlo yo creo que queda más bonito que si lo fruncimos, porque la otra opción que tenéis es pasar un hilval y tirar hasta que nos quede con una medida también de 65 centímetros. Ahora, para decorar, voy a tomar una tira como esta que mide 67 centímetros y lo que voy a hacer es doblar en los dos extremos hacia el interior 1 centímetro de esta manera y unirlo con unas puntadas para que así ya me quede con el tamaño final. A continuación, cuando lo tengamos unido, veis, esta es la tira que he preparado, la que tiene el tamaño que necesitaba. Lo que vamos a hacer es situarla sobre la tira que hemos preparado fruncida y vamos a sujetarla justo por donde hemos dado la puntada para tapar esa costura. Y entonces, cuando la tengamos así sujeta, daremos una costura con hilo al tono para unir la cinta decorativa que vayáis a colocar a la cinta que hemos hecho los pliegues. Tratamos de sujetar la tira de manera que nos quede siempre a la misma distancia de los bordes para que quede bien centradita y no se nos mueva. Ahora voy a dar justo por encima un pespunte con hilo al tono. Mirad, ya sujeto la cinta decorativa y ahora ya podemos poner el volante en la pantalla, que como veis encaja perfectamente. Vamos a irlo acomodando al borde y ahora os voy a dar 2 opciones para sujetarlo. Cuando tengáis acomodado el volante en su posición, incluso os podéis ayudar de una regla para ver que la distancia del borde a la parte superior es siempre la misma o tomar alguna referencia en la parte de dentro. Lo que vamos a hacer es sujetar las piezas con alfileres para que no se muevan y luego lo podamos desmontar para dar un pespunte para unirlo. Ahora ya con todos los alfileres colocados, con mucho cuidado sobre todo de no pincharnos, vamos a retirar la funda y vamos a dar un pespunte para unir ambas piezas y yo en este caso lo voy a dar justo de nuevo por la cinta decorativa con un hilo al tono.
Con el pespunte dado retiramos todos los alfileres y vamos a colocar la funda en su posición. Vamos a ponerla de nuevo en su sitio. Ya la hemos vuelto a colocar en su posición y lo que vamos a hacer es un adorno precisamente para tapar, si no se ha quedado especialmente bien como a mí, el comienzo y el final de la cinta decorativa y además para que quede todavía más decorada nuestra pantalla. Mirad, he estado viendo qué podía hacer para decorar la pantalla, ahora os hago más sugerencias y al final me he decantado por un detalle que es realmente sencillo, bueno, tanto que ni os enseño cómo lo he hecho, es simplemente un lazo que he hecho a la vez con cinta y con cuerda, y en los extremos de la cuerda he puesto unas bobinas de estas de madera pequeñitas que las he forrado con un poquito de la tela de la pantalla que la sujeto con pegamento. Entonces este detalle lo vamos a poner justo aquí donde comienza y termina la cinta y lo vamos a sujetar con unas puntadas. Ahora cuando veáis la pantalla colocada veréis qué bonito resulta este detalle. Mira, ya he puesto el lazo a la funda de la pantalla y la verdad es que estoy encantada con el resultado. Me parece que queda precioso el trabajo terminado. Habéis visto que es realmente sencillo, que se hace de una manera rápida y que nos permite reciclar o darles un nuevo aire a todas estas lámparas y pantallas que tenemos por casa. Espero que os haya gustado mucho el tutorial y nos vemos en el próximo vídeo.